Sistemas eléctricos lineales 1. Nodos, análisis de circuitos. Hemos estado realizando análisis de circuitos mediante la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. También utilizamos el método de mallas, en el cual sumábamos voltajes a través de una trayectoria cerrada. En este caso vamos a hacer nuestro análisis en un nodo específico, donde también la ley de Kirchhoff se cumple, es decir, la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen del nodo. Observamos acá tenemos un circuito. Hemos incluido una fuente de corriente de 2 amperios, una resistencia de 9 ohmios y una resistencia de 18 ohmios. Utilizando el método tradicional de encontrar la resistencia equivalente, justamente con la fuente, nos piden que encontremos el voltaje. Observemos que los tres elementos están en paralelo, tanto la resistencia de 9 como la de 18 y la fuente de 2 amperios. Así es que por estar en paralelo tienen el mismo voltaje. Acá está la fórmula para resistencia equivalente con 2 resistencias. Y si observan, vamos a tomar como resistencia 1 la de 9 y como resistencia 2 tomaremos la de 18 ohmios. Así es que por lo tanto sustituyamos. Acá sería R1 por R2, ¿verdad? Es decir, 9 por 8. Y abajo en la fórmula R1 más R2, es decir, la suma 9 ohmios más 18. Veamos cómo nos queda. Nos queda por acá, arriba la multiplicación, abajo nos queda la suma. Al multiplicar 9 por 18 me queda 162 y al sumar 9 más 18 me queda 27. Entonces por lo tanto la resistencia equivalente sería igual a 162 entre 27, dándome un resultado de 6 ohmios exactos. Entonces podemos decir que de estas dos resistencias obtuvimos una sola y me quedaría en paralelo con la fuente de 2 amperios. Observemos un esquema. Aquí tenemos la fuente de 2 y aquí tenemos 6 ohmios que ya forma parte de la resistencia equivalente. Ahora los dos elementos están en paralelo, por lo tanto el voltaje que tenga la resistencia de 6 ohmios va a ser igual al voltaje que tenga la fuente de 2 amperios. Bueno, encontremos por ley de Ohm cuánto vale este voltaje. Si observamos, acá tenemos que la ley de Ohm nos especifica que voltaje es igual a resistencia por corriente, que es igual a I por R. Así es que por lo tanto multiplicamos los 6 ohmios equivalentes que teníamos acá por 2 amperios que fluyen a través de esta trayectoria cerrada o esta malla. Acá tendríamos una malla y acá tendríamos dos, ¿verdad? Esta formaría parte de la primera malla y acá tenemos otra trayectoria cerrada formándonos una segunda malla. Entonces multiplicamos corriente por resistencia y esto es igual a 12 voltios. Entonces, ya conocido el voltaje, podemos venirnos hacia el circuito original, ya que esto de sacar resistencia equivalente y encontrar corrientes o encontrar voltajes, como en este caso, nos sirve únicamente para el análisis. Luego de eso nos venimos a nuestro circuito original y sabemos que 12 voltios va a tener tanto la fuente de 2 amperios como la resistencia de 9 y también la resistencia de 18. Así es que por lo tanto podemos verificar o podemos encontrar la corriente que pasa por 9 y también la corriente que entra por 18. Vamos a comenzar primero con la de 9. Acá, saquemos el análisis aquí. La corriente es igual, según ley de Ohm, a voltaje entre resistencia. Por lo tanto, el voltaje es el mismo en todos los componentes, solamente ponemos 12 voltios. Y el valor de la resistencia sería 9. Entonces, la corriente que fluye por esta resistencia la encontramos a través de esta fórmula, que sería igual a I, voltaje, resistencia. 12 entre 9, 1.33 amperios. Es decir, la corriente que pasa por 9 ohmios es igual a 1.33 amperios. Ahora vamos a encontrar la corriente que fluye por la resistencia de 18. Lo vamos a hacer acá. Su voltaje es el mismo por estar en paralelo, 12 voltios. Hagámoslo. 12 voltios entre 18 ohmios, ley de Ohm, y es igual a V entre R. 12 voltios entre 18, 0.66 amperios. Entonces hemos encontrado las dos corrientes de acá. La que fluye por 9, que vale 1.33, y la que fluye por 18 ohmios, que vale 0.66. Bueno, según ley de Kirchhoff dice que la corriente que entra al nodo, que son 2 amperios en este caso, estos 2 amperios se vienen por acá,
es igual a la que sale. Por acá sale 1.33 y por acá sale 0.66. Si sumamos estos dos valores nos va a dar 2 amperios. Ahora bien, existe un método también que se llama división de corriente, donde cuando tenemos dos resistencias, así como en este caso, se aplica que la corriente que entra al nodo es igual a las corrientes que salen. Ley de Kirchhoff, lo mismo que hemos hecho acá. Entonces ahora veamos en forma matemática y no calculado cómo utilizamos aquí la fórmula de resistencia equivalente. Vámonos ahora a la fórmula que nos dice acá. Dice que la corriente I2, que sería esta de acá, es igual a la corriente que entra, que sería en este caso esta I, multiplicada por el valor de la resistencia 1 y dividido entre la suma de las dos resistencias. Para encontrar la I1, que sería la que pasa por esta R1, dice la fórmula I1 es igual a la I, es decir, la que entra al nodo, multiplicado por el valor de la resistencia 2. Y eso dividido entre la suma de las dos resistencias. Si observan, para encontrar I2, acá no va R2, sino que va R1. Y para encontrar I1, acá arriba no va R1, sino que va R2, es decir, las resistencias contrarias. Para encontrar I1, yo pongo el valor de R2, mira acá. Y para encontrar la I2, que sería esta de acá, yo voy a I2 estaría por acá, yo voy a poner el valor de la resistencia 1, es decir, para encontrar esta corriente pongo el valor de la resistencia 1. Bueno, hagamos ahora la fórmula, veamos cómo queda. Para encontrar I1, que sería esta de acá, se pone la corriente que entra, que en este caso, ¿qué valor tendríamos? Sería 2 amperios. Esta corriente que entra a este nodo sería igual a 2 amperios. Es decir, este circuito ya lo resolvimos por ley de Ohm, por resistencia equivalente, y ahora lo vamos a hacer por división de corriente. Entonces la fórmula me dice que para encontrar I1 voy a poner el valor de la corriente que entra, esta corriente de aquí, ¿verdad? Que en este caso sería 2 amperios. Entonces 2 amperios entran por acá. Y eso multiplicado por R2. Mi R2 sería 18 ohmios. Y eso dividido entre la suma de las dos, es decir, 9 más 18. Al final me quedaría 2 por 18, 36. Y 9 más 18, 27. Al dividir esto, 36 entre 27, me queda 1.33 amperios, justamente como me quedó acá, pero utilizando el otro método. Así es que por lo tanto vamos a proceder a encontrar la corriente I2. Me tiene que dar 0.66. Verifiquemos si es cierto. I2 sería igual a la corriente que entra, que es la de la fuente, 2 amperios, acá, multiplicado por la resistencia 1, que en este caso sería 9, ¿verdad? Acá ponemos 9. Y esto dividido entre la suma de las dos, 9 más 18. Es decir, este 2 con este 2 no cambian. Y este 9 más 18 de acá con este 9 más 18 tampoco. Solo cambian los valores de la resistencia, que es donde se quieren encontrar las corrientes. Ahora hagamos 2 por 9, 18. Y 9 más 18, 27. Al dividir 18 entre 27 me queda 0.66 amperios. Y hemos verificado que tanto por este método, división de corriente, como por normalmente encontrar resistencia equivalente, aplicar ley de Ohm y Kirchhoff, nos da el mismo valor. Y aquí finalizaríamos el ejercicio ya que lo hemos comprobado. Pero antes de terminar el ejercicio quisiera que hiciéramos un cálculo. Por ejemplo, si observan, la corriente que entra al nodo es de 2 amperios. Según la ley de Kirchhoff, la suma de las que salen es igual a las que entran, es decir, entran 2 amperios y sale 1.33 más 0.66. Como hemos utilizado aproximaciones, el valor que me queda es 1.99. Entonces, es decir, entró 2 amperios, pero con mis cálculos, aproximándolos, me quedó 1.99, no me quedó 2 amperios. Así es que si yo realizo aproximaciones, la matemática es aproximadamente igual. Pero si yo quiero un dato exacto que me dé 2 amperios, entonces hago lo siguiente. Si nos fijamos, 1.33 viene de dividir 12 entre 9 y 0.66 viene de dividir 12 entre 18, de los cuales he utilizado mi aproximación. Ahora observemos el análisis.
2 amperios igual a 1.33 lo saqué de 12 sobre 9 y 0.66 lo saqué de 12 entre 18. Ahora bien, si utilizamos estas dos fracciones y sacamos aquí el mínimo, es decir, mínimo común múltiplo, voy a obtener que mínimo de entre 9 y 2 es 18. Si es que por lo tanto luego este 18 lo divido primero entre 9 y lo multiplico por 12. Y luego este mismo 18 lo divido entre 18 y lo multiplico por lo que tengo arriba. Así es que por lo tanto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 18 entre 9, 2 por 12, 24. Es este 24 que tenemos acá. Y ahora 18, entre 18 a 1 por 12, 12. Sumamos esta parte de acá y me quedaría 24 más 12, 36. Y el denominador en este caso sería 18. 36 entre 18, 2 amperios cabales. Sin andar sacando 1.99. Es decir, cuando realizamos procesos matemáticos sin aproximaciones, los valores son exactos, porque la matemática es exacta.